A lo largo de los años, el fenómeno ovni ha dejado incontables testimonios en los que se aseguraba haber visto objetos extraños surcando los cielos a lo largo y ancho de todo el planeta. Existe además una serie de casos en los que se va más allá, y en los cuales se da testimonio no solo a avistamientos, sino a haber interactuado de alguna manera con seres extraños, y probablemente venidos de otros mundos. Son famosos los casos de abducciones o de encuentros con supuestos seres extraterrestres, como el ocurrido en la pequeña aldea estadounidense de Kelly, en el que una familia, los Sutton, vivieron momentos de verdadero terror al ser asediados por unos seres extraños en 1955. O los casos ocurridos en España, como el suceso de los tietes de Villares del Saz o el caso del niño de Tordesillas. Como digo, los casos son innumerables. Y quizás por esa razón algunos de ellos, a pesar de ser espectaculares, pasan desapercibidos y acaban siendo olvidados. Este es el caso de uno de estos expedientes X olvidados, pero que sin duda sorprenderá a quien conozca la historia de David Lightfoot, el niño que en 1950 tocó un platillo volante y sufrió consecuencias por ello. ¿Quieres conocer su historia? Pues dentro intro y empezamos. Esto es Expediente Cero. El día 8 de abril de 1950, dos primos, David y Charles Lightfoot, de 12 y 9 años, habían decidido salir de pesca a unas charcas situadas a unos 18 kilómetros de sus casas, en la ciudad de Amarillo, Texas. Pero mientras disfrutaban de su jornada de pesca en medio de la naturaleza, pudieron observar un extraño objeto que surcó el cielo a pocos metros de sus cabezas. 1950 estaba resultando un año en el que muchos avistamientos ovnis estaban siendo registrados y dados a conocer por los medios de comunicación de todo el mundo, y en especial en los Estados Unidos. Quizá por esa razón, los dos chicos asociaron casi inmediatamente aquel extraño objeto con uno de los famosos platillos volantes a los que tanto se hablaba en las últimas fechas. De hecho, tal y como se recogió posteriormente en el diario local Globe News, el joven David le dijo a su primo que quizás lo que habían visto era uno de esos platillos volantes. Como os podéis imaginar, para dos chicos inquietos y acostumbrados a estar en contacto con la naturaleza, la posibilidad de que aquello fuese cierto supuso sin duda la posibilidad de vivir una aventura fascinante. Por ese motivo, los dos muchachos salieron corriendo a perseguir el misterioso objeto, y tras cruzar un pequeño monte, se dieron de bruces con lo que, según declararon, parecía una llanta de rueda de automóvil con un espesor de unos 45 centímetros que se encontraba inmóvil en el suelo. Pero aquello no iba a ser la única sorpresa que iban a tener estos dos chavales en aquella soleada mañana. Ante el asombro de estar ante un verdadero disco volador y venciendo el lógico temor que genera un suceso así, David decidió armarse de valor y acercarse con la firme intención de tocar aquel extraordinario objeto que parecía haber aterrizado a pocos pasos de él. El muchacho declararía posteriormente a la prensa lo que sucedió a continuación. Y es que cuando logró tocar el disco, comenzó a girar más rápido y emitió un silbido y se fue. También declaró que la superficie del objeto estaba muy caliente y era resbaladizo como una serpiente. Y por si fuera poco, el supuesto ovni aún guardaba una nueva sorpresa, esta vez desagradable, ya que antes de irse el objeto despidió una especie de gas al elevarse, lo que provocó que al entrar en contacto con la piel del muchacho le provocasen, según recogió Globe News, enrojecimientos en las manos y en el rostro. Y mientras esto ocurría, su primo Charles, que había llegado unos segundos después que David, ya que era lógicamente y debido a su edad un poco más lento a la hora de correr, declaró más tarde haber visto también el extraño objeto y todo lo que había provocado. Después de que el disco volante desapareciera, los dos muchachos corrieron hacia su casa donde David recibió unos primeros cuidados por parte de su padre, quien decidió llevar a los chicos hasta la redacción del periódico local para que contasen lo que allí había pasado. Por increíble que parezca, y a pesar de ser uno de los casos olvidados de los que hablábamos al principio, la noticia corrió como la pólvora y fue recorrida por diarios de todo Estados Unidos e incluso de otros países como España. La Hoja del Lunes, en España, en su edición del 10 de abril de 1950, se hizo eco de este extraordinario suceso y ofreció todo tipo de detalles del mismo a sus lectores,
como la descripción que el propio David Lightfoot hizo del extraordinario hallazgo. Este afirmó que por la parte inferior era redondo y que por arriba era liso. Por la parte superior giraba rápidamente. Era de color gris azulado y no tenía abertura alguna fuera de la separación entre la parte superior y la inferior. Rápidamente, y a pesar de que Globe News y el resto de la prensa dieron cuenta de lo sucedido, se alzaron voces que acusaron a los dos muchachos de haberse inventado la historia. Sin duda, a causa de todas estas noticias de este tipo que venían apareciendo en los periódicos. En el informe titulado UFOs, A History, Volume 6, su autor, Lauren E. Gross, recogió que muchas personas tendieron a pensar que el joven podía ser un buen narrador de cuentos, pero que a su vez incidía en que su declaración estaba respaldada por su primo. A pesar de estos intentos por desacreditar la historia, en el blog de Southern That Time Forgot se afirma que los servicios de inteligencia estadounidenses ni siquiera investigaron el suceso, pero que el piloto y escritor Donald Keyhoe, una de las voces más autorizadas en aquella época en el tema OVNI, declaró que mientras se investigaba otro caso similar ocurrido en 1952, dijo que había habido otro caso, del que se dijo que era un platillo volante, que había quemado a un observador. Se refería al caso de los Lightfoot, dos niños en Amarillo, Texas, que habían informado haber visto un pequeño disco aterrizar cerca de ellos, con la parte superior aún girando. Este investigador afirmó y recogió que cuando un niño lo tocó, es decir, David, la parte giratoria se aceleró, arrojando un gas caliente o un aerosol. Luego el disco despegó con un silbido y desapareció rápidamente. Es inevitable, tras conocer este episodio, hacerse unas cuantas preguntas acerca de este extraño suceso. ¿Por qué dos niños en una remota ciudad de Texas hubieran podido inventarse esa historia? ¿Qué beneficio hubieran podido sacar a cambio? Otro dato a tener en cuenta es acerca de las lesiones de este supuesto ovni que causó al joven David Lightfoot. ¿Se llegaron a analizar dichas reacciones cutáneas? Y lo más importante, ¿quién o qué las causó? ¿Se trataría de efectivamente un supuesto ovni? ¿O quizás se tratase de algún experimento armamentístico? Sea como fuera, el caso de David Lightfoot merece ser recordado. Y quizá en un tiempo no muy lejano podamos saber algo más acerca de este impactante suceso ocurrido hace más de 70 años. ¿Y vosotros? ¿Qué pensáis acerca de esta historia? Podéis dejarme vuestras opiniones en la sección de comentarios y las leeré con mucho gusto. Y si os ha gustado esta entrega de Expediente Cero, os invito a suscribiros al canal y compartir en vuestras redes sociales este y otros vídeos. Muchas gracias por vuestra compañía y espero veros pronto para reabrir otro Expediente Cero.